Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy y deseo para ustedes lo que dice en 1 Corintios 16:23, que la gracia de Jesús sea con vosotros. Vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos así recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Vamos, mis amados hermanos y hermanas, a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que ustedes y yo seamos capaces de entender la palabra de Dios, como dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Isaías 55:11 nos dice que cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, no regresa a Dios vacía, sin antes hacer lo que Dios quiere que haga con nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda tiniebla de confusión, toda indiferencia. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, se fue de allí. Un día se fue a su pueblo y enseñaba a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban, ¿de dónde le viene esa sabiduría y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces Jesús les dijo, si hay algún lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos dice allí en Hebreos 4:12. Salmo 119, versículo 130, nos dice que al explicar la palabra de Dios, da luz y abre la inteligencia de los humildes. En el Santo Evangelio del día de hoy, viernes 4 de agosto de 2023, el Señor nos trae una carta de amor para ustedes y para mí, para que lo conozcamos y lo amemos y lo sirvamos. San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Nadie puede decir, yo amo a Jesús, pero no me gusta leer la Biblia. Y también conocer las Escrituras es conocer a Cristo, porque nosotros nos comunicamos con el Señor a través de nuestras oraciones. Él se comunica con nosotros a través de su palabra. San Mateo capítulo 13 del versículo 53 al 58. Cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, se fue de allí. Un día se fue a su pueblo y enseñaba en la sinagoga. Todos estaban maravillados y se preguntaban, ¿de dónde le viene toda esa sabiduría? ¿Y de dónde esos milagros? Entonces Jesús volvió a su tierra, a su patria, donde le vieron crecer. Allí en San Lucas capítulo 2, versículo 51, nos dice que Jesús, a sus 12 años, cuando fue perdido y hallado en el templo, volvió con sus padres
a Nazaret y ahí iba creciendo en estatura y sabiduría y la Virgen María guardaba todas esas cosas en su corazón. Entonces Jesús volvió a su tierra, volvió a su patria, ya de grande, empezaba a evangelizar. Entonces ahí había los escándalos de su propia familia, de sus parientes y de sus vecinos. Y se preguntaban entre ellos, ¿de dónde le viene toda esa sabiduría y de dónde le vienen todos esos milagros? Mire, muy interesante. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Cuántos hijos tenía el carpintero, José el carpintero? Aquí dice San Mateo 13:55. No es este, no dice, no es este uno de los hijos del carpintero como si hubiera tenido muchos. No, las escrituras son claras, San Mateo es claro. No es este el hijo, uno solo. No es este el hijo del carpintero. No es este el hijo del carpintero. Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago, José y Simón y Judas, algún protestante podría decir, allí está, tenía como hermanos a Santiago, José, a Simón y a Judas. Santiago y José son hijos de María, hermana de la Virgen María, que nos dice en San Mateo capítulo 27, versículo 56. En San Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27, están están las tres Marías. María Magdalena, María de Magdalia, María hermana de María y María la madre de Jesús. Entonces, Judas, él escribe una carta. Judas capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo, no es hermano, soy siervo de Cristo, hermano de Santiago. Y Santiago, el uno era hijo de Alfeo y el otro era hijo de Zebedeo, nos dice allí en Mateo capítulo 2 del versículo, San Mateo capítulo 10, versículo 2. Nos dice que Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo y el otro Santiago era hijo de Alfeo. Así que no eran hijos de la Virgen, hijos de José. Aquí claramente los que aman la verdad, aquí dice San Mateo capítulo 13, versículo 55, no es este el hijo del carpintero. Ellos sabían que José solamente tenía un hijo y Jesús ya estaba grande. Si hubiera tenido más hijos, hubiera dicho, no es este uno de los hijos del carpintero, pero aquí es claro, dice, no es este el hijo del carpintero. Y entonces alguien me dirá, ¿y por qué nombra a los hermanos? Ya le nombré los papás y las mamás de cada uno de ellos. En los judíos se llamaban, la palabra hermano es bien amplia. Por ejemplo, algo fácil les voy a explicar ahí en Génesis capítulo 12, versículo 5. Abraham es tío de Lot. En Génesis capítulo 13, versículo 8, Abraham el tío llama a su sobrino, lo llama hermano. Que no haya disputas entre mis pastores y tus pastores porque somos hermanos. Le dice Abraham a Lot ahí en Génesis capítulo 13, versículo 8. También se llamaban entre esposos. Tobías capítulo 10, versículo 13. Le decía a la mamá de Sara a Tobías, toma a tu hermana. Entonces ven a su esposa. Lo llama hermana. La palabra hermano era para la misma raza, los mismos parientes. Por eso ya en San Marcos capítulo 3, del versículo 31 al 34, cuando Jesús estaba enseñando y alguien le dice, te llama, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Ellos son mi madre, mi hermano y mi hermana. Entonces, si ustedes y yo cumplimos la palabra del Señor, la obedecemos, somos hermanos de Cristo. Nos dice ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12, que nosotros somos hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque a través del bautismo nos hacemos hijos adoptivos de Dios. Nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Sus hermanas están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían.
Mientras él enseñaba, mientras él predicaba, ellos simplemente se escandalizaban y no lo reconocían. Versículo 57, San Mateo 13, 57. Entonces Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. ¿No te ha pasado que cuando tú te pones a evangelizar, cuando tú hablas de la palabra de Dios, tu misma familia a veces te tacha de aburrido, de poco anticuado, o la Biblia ya pasó de moda? Y no vengas con esas cosas aburridas. Están chismoseando de todo, pero cuando se les habla de la palabra de Dios, ahí sí se acuerdan que tienen que cocinar, que mañana que trabajar, que tienen que hacer todas. Entonces, mire. Y eso es así. Si era así, de Eclesiástico capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos dice: si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Como el oro es purificado a través del fuego, también los siervos de Dios se purifican a través de la humillación. Y por eso San Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12 dice: ustedes cuando les persigan, cuando sean odiados por mi causa, dice Jesús, siéntanse felices, siéntanse dichosos, siéntanse bienaventurados, porque su recompensa será grande. Así que si a ti te gusta evangelizar, ánimo, mi hermana y mi hermano. El mundo necesita muchas personas como tú y yo. ¿Recuerdas lo que dice Lucas capítulo 10 del versículo 1 en adelante? La mies es grande, los obreros somos pocos. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. ¿Cuál era el problema de ellos? Que no creían. ¿Recuerdan San Mateo capítulo 9, versículo 29, que le dice el Señor a los dos ciegos? ¿Creen que pueda hacer esto? Sí, Señor, creemos. Hágase conforme a su fe. El Señor nos da un cheque en blanco. Si tenemos fe, Él obra. San Marcos 11:24. Todo lo que pidan en la oración, pídanlo con fe, sin dudar en su corazón. Crean lo que ya lo han recibido y lo recibirán. San Mateo 8:13. Que se haga todo conforme has creído. El Señor nos da un cheque en blanco. Está en ustedes y yo de creer en Él cada día más. Y para fortalecer nuestra fe, Romanos 10:17. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les invito a darle suscribir a su canal, denle compartir, ayúdenme a llevar la buena noticia del reino de los cielos a toda la creación, dándole compartir. Un abrazo bien grande para todos, como dice allá en San Lucas, como dice allá en 1 Corintios capítulo 16, versículo 24, los amo en el amor de Jesucristo. Como dicen Números 6:24, que el Señor les bendiga y les guarde.